Buenos días, hoy en este programa en Entrevistados vamos a hablar de salud y lo hacemos con una pregunta. ¿Qué está pasando con la diabetes en Canarias? Una pregunta que se ha hecho el equipo de nefrología del Hospital Universitario de Canarias en una amplia investigación que les ha llevado incluso a un reconocimiento importante, a un premio de la Academia, de la Real Academia de Medicina, precisamente por esta investigación. Así que vamos a hablar de hábitos de vida, de hábitos saludables, de hábitos de alimentación sobre todo y su incidencia en esta auténtica epidemia en los países desarrollados que es la diabetes. Vamos a hablar con el doctor Benito Maseiras, que es jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Canarias. Señor Maseiras, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, enhorabuena por este premio. Muchas gracias, muchas gracias. Un premio en el que ustedes precisamente está basado en lo que ustedes se preguntaban. ¿Qué está pasando con la diabetes en Canarias? Sí, Así que yo le traslado esa pregunta. Esto es bueno, una pregunta fuerte. Una pregunta fácil, fuerte. una pregunta bastante compleja, la respuesta me refiero. La pregunta es fácil, pero la respuesta es compleja. Vamos a ver, nosotros los nefrólogos nos metimos en esta investigación porque de alguna manera somos los que más sufrimos las complicaciones de la diabetes. La diabetes ataca prácticamente a todo el cuerpo, nos deja ciegos, nos deja sin circulación, nos tienen que amputar, nos fastidia las coronarias, pero sobre todo nos fastidia el riñón. Produce un fallo lento y progresivo del riñón al depositarse, para que la gente me entienda, el azúcar en los agujeros del filtro del riñón, y eso hace que el enfermo lentamente vaya hacia diálisis. La diabetes es la primera causa de entrada en diálisis. Y entonces nosotros, comparando nuestras estadísticas, las de aquí, las de Canarias, en el registro de la Sociedad Canaria de Nefrología, con las estadísticas del resto de las comunidades, nos dimos cuenta que por cada peninsular que entra en diálisis por culpa de la diabetes, entran 3 canarios. Es decir, que la diabetes se nos complica 3 veces más que en el resto del país. Y no solamente las complicaciones del riñón, aunque están peor contadas, porque en diálisis es fácil, nosotros los nefrólogos lo tenemos fácil, porque todo el mundo termina en diálisis, pero cuando a un diabético se le complica la diabetes al riñón, ya está complicada la retina, es decir, la vista, ya se está quedando medio ciego, ya tiene problemas de circulación, etcétera, etcétera. Y entonces esto supone primero un sufrimiento, una fuente de sufrimiento humano brutal, y segundo, supone un gasto tremendo para las arcas públicas, para una sanidad que está hipotecada. Y entonces dijimos, bueno, vamos a averiguar, vamos a investigar por qué se nos complican tanto los canarios con respecto al resto del país. Y ahí, por ejemplo, se rompen algunos mitos, por ejemplo, el hecho de que Canarias tenga una mayor proporción de diabéticos. El dato no es exactamente cierto. Exacto, Roberto. Lo primero que nos preguntamos es, bueno, si tenemos tantas complicaciones, es decir, si los diabéticos se nos complican tanto, será porque tenemos muchísimos diabéticos, que es un poquito, digamos, la creencia popular. Tan acendrada, tan establecida está esa creencia que de alguna manera en el ámbito de tipo profesional, incluso en el ámbito de tipo popular, se está imponiendo una nueva definición de canario, en plan irónico, que decía: canario es aquella persona que tiene un familiar en Venezuela y otro diabético. Entonces, fíjense si está, bueno, yo creo que todos los que nos están viendo seguro que tienen la idea. Alguna vez aquí lo hemos comentado, que Canarias parece que Canarias hay un montón de diabetes. Pues, comparando los estudios que se han hecho de población de Canarias, de diabetes de Canarias, con otros estudios de diabetes de la península, resulta que estamos dentro de la horquilla. Lo que no sí tenemos cierto, mucho más diabéticos. Doctor Maseiras, que sí es cierto lo que usted comentaba, que las complicaciones sí que son mayores. Exacto. ¿Y esto por qué? 3 veces más. Bueno, eso es una pregunta realmente compleja, pero yo creo que tiene fundamentalmente una base social. Es decir, los factores sociales y la medicina están muy relacionados. Mira, hace 50 años nosotros éramos una sociedad rural, éramos una sociedad pobre, patriarcal, teníamos nuestras tradiciones y, entre otras cosas, esforzada, todo se hacía andando. Ir a la molineta del Gofio suponía la pechada de andar, hacíamos todo con esfuerzo. En la tierra éramos fundamentalmente rurales y cogíamos el sacho, la azada y sudábamos.
y sobre todo comíamos con una dieta que, aunque escasa y monótona, era muy sana. Es decir, primer plato potajito de berro, por ponerte un ejemplo, segundo plato potajito de berro con gofio, el queso de la cabra y poco más. Entonces esa sociedad, con este patrón y este estilo de vida, guardando las tradiciones, de repente se vio sorprendida por el alud del desarrollismo turístico. Y ese desarrollismo turístico, como somos un territorio pequeño, como somos islas, afectó a un gran porcentaje de población. ¿Y qué ocurrió? Que de ese estilo de vida rural, de comida sana, se pasó a un estilo de vida sedentario, a un estilo de vida donde la dieta que llevábamos ya no se podía hacer. ¿Por qué? Porque además el campesino abandona el fisco, abandona el terreno que tenía para autoabastecerse, para cultivar sus verduras y sus frutas y demás. Y cuando salía del hotel, digamos, de estar de jardinero en el hotel y volvía a casa a hacer el potajito, a hacer la dieta que él estaba acostumbrado, resulta que no la podía hacer porque el precio de los alimentos era carísimo y porque no tenía tiempo, además, porque la mujer también estaba trabajando en un hotel. De tal manera que se pasó de esa dieta sana a una dieta industrial hipercalórica con productos, digamos, engordantes del supermercado. Si encima ya se sudaba menos, ya se cogía el coche, ya se quemaba menos, pues se juntaba el hambre con las ganas de comer. ¿Y qué surgió? Surgió la obesidad. Canarias es una de las regiones, con unos índices de obesidad mayor del mundo. Por cada 10 personas en Canarias, 3 son obesos. No gorditos, no entraditos en carne, obesos, técnicamente o médicamente obesos. Bueno, eso lo tiene Estados Unidos, pero de resto no hay otros índices de obesidad tan altos como Canarias. ¿Y eso es que se debe a los alimentos que solemos comer aquí? Claro, se debe precisamente a lo que te estoy diciendo, es decir, se debe a que ese cambio de estilo de vida afectó mayormente a la clase desfavorecida. Pero se lo pregunto porque esto ha podido pasar en la península también, en muchas zonas, y a lo mejor no tienen ese índice de obesidad que tenemos aquí. Esto es una buena pregunta, pero está conectado con lo que comentamos anteriormente. Por ejemplo, vamos a poner Andalucía, ¿no?, que es una región con un Producto Interior Bruto incluso más bajo que el nuestro, más pobre que el nuestro. Cuando llegó el turismo, que fue el motor del desarrollo de España, el turismo y todas las industrias satélites, la construcción, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Afectó a la costa de Andalucía, pero el resto de la población andaluza no se vio afectada. Aquí en Canarias, como somos tan pequeñitos, el que más y el que menos, todo dependía del turismo. Y entonces todos fueron atrapados por ese estilo de vida, sedentario, de cambio de dieta, de cambio de tradiciones. ¿Hay algunos productos que consumamos especialmente en Canarias, a los que seamos especialmente asiduos y que sean especialmente favorecedores de la obesidad? Sí, mira, eso está precisamente en este trabajo que hemos hecho. Otra pregunta que nos hicimos cuando vimos la cantidad de complicaciones y la cantidad de obesos que hay en Canarias, de gordos que hay en Canarias, nos dijimos, bueno, vamos a preguntarnos cómo comen los canarios. Y entonces recurrimos a las estadísticas del Ministerio de Alimentación, donde pormenorizadamente viene los consumos de cada alimento por persona y año comparado con el resto de la población. Y resulta que los canarios somos los primeros en consumo de mantequilla, somos los primeros en consumo de azúcar, somos los segundos en consumo de papa. Nos ganan los gallegos, pero probablemente por herencia, porque la colonización en Canarias, el gallego y el portugués, como sabe, fue muy presente. Somos los segundos en aceite, fíjense. Me parece que en Guía de Gran Canaria hay 3 olivos. Es decir, que el aceite no lo emplearemos solo para ensalada, probablemente para fabricar los dulces. Dulces que por otra parte tienen un 20% más de peso que los de la península. En cambio, cuando repasamos el puesto que tiene Canarias en el consumo de comida sana, resulta que somos los últimos en comidas de pescado, somos los penúltimos en consumo de carne, somos los terceros por la cola en consumo de fruta y verdura. Es decir, somos los primeros en la dieta
energizante, la dieta que tiene mucha caloría, en la dieta, en todos los alimentos que engorda, y somos en realidad los últimos en la dieta sana. Yo, si en mi laboratorio tuviera que hacer una rata diabética en 3 semanas, yo le daba la dieta media de los canarios. Estaría gorda y haría diabetes a las 3 semanas. Aquí conviene hacer un paréntesis técnico, doctor, porque claro, las personas que nos estén viendo a lo mejor dicen, bueno, las papas no tienen azúcar, estamos hablando de un índice de azúcar en la sangre que congrega la diabetes. Bueno, ¿Por qué se transforma una cosa en Esto otra? es una buena pregunta. Bueno, es que no es que haya, las papas no tienen azúcar, tienen una cosa que se llama hidrato de carbono, pero aquí lo importante es que hay una estrecha relación entre obesidad y diabetes. Si uno se hincha de papa, sobre todo si son papas fritas, uno está acostumbrado a ir a un guachinche, ¿no?, que le ponen en la fuente el plato de papas fritas, que tienes que coger con mucho cuidado las primeras, porque si no se gorrifa. No se caiga la fuente, ¿no? Si no se gorrifa el plato, ¿no? Es decir, si tú te hinchas de papa, te hinchas de hidrato de carbono, engorda. No es que te suba el azúcar. Lo que pasa es que la gordura trae después como consecuencia la diabetes. Y entonces sí que sube el azúcar. Claro, quizás lo que ocurre es que a lo mejor no tenemos una cultura en torno a lo que es saludable y lo que no, porque a lo mejor pensamos que solo lo que tiene azúcar nos puede producir diabetes y no es de esa manera. O pensamos que cualquier tipo de jugo o zumo de fruta puede ser bueno, por ejemplo, para tomarlo solo por ser de fruta. Exacto. Nos falta una educación nutricional clarísima. Hay que distinguir lo que nutre de lo que sacia. Dicho en canario puro, de lo que entulla. Entonces, el canario se ha preocupado fundamentalmente de entullarse, sin preguntarse mucho si eso nutre o no, es decir, si lo que come es sano o no. Y desde luego, si uno se hincha de pan, si uno se hincha de papa, sobre todo de frito, indudablemente engorda. Pero yo insisto en lo siguiente, en que en realidad muchas veces esa dieta que tiene el canario es debido a 2 factores, a mi modo de ver. Primero, a que el precio de la comida sana es muy elevado en Canarias. Y aquí hay que hacer una crítica al REA. Como saben, el REA es una especie de beca que da Europa para mejorar el precio de los alimentos en función de nuestra distancia. Como estamos muy lejos, régimen especial de abastecimiento. Esto, el régimen. Bueno, pues si uno analiza lo que subvenciona el REA, resulta que fundamentalmente subvenciona lo que engorda. El azúcar, el aceite, la mantequilla. No subvenciona las verduras, las frutas, lo sano y caro no lo subvenciona, que a mi modo de ver, desde mi humilde opinión, es lo que tendría que subvencionar. Entonces, un factor, el precio de los alimentos. Pero hay otro factor realmente muy importante, y aquí yo creo que hay que dirigirse y decírselo con claridad a la gente. Es que somos víctimas del consumismo. Es que resulta que de nuestros sueldos, por cierto, ayer o antes de ayer salió en la prensa, no sé si lo leíste, que ya tenemos los sueldos más bajos de España, ya superamos a Extremadura en sueldos bajos. Pues si con ese sueldo determinado nosotros caemos en el consumismo y queremos tener el coche, el móvil de última generación, irnos de vacaciones, tener todo lo que nos dicen que tenemos que tener para ser felices, resulta que lo que nos queda de ese sueldo es muy poquito para comida. Hace 40, 50 años, cuando nuestra sociedad estaba estructurada, había una escala de valores. Es decir, primero estaba la comida sana, la vivienda y la educación. Y después el resto de cosas, prescindibles, en cierta manera. No es un alegato contra el móvil hace falta, pero hay que equilibrar. Y la comida la tenemos que llevar otra vez al primer puesto que tenían cuando nuestros padres nos educaron. Y entonces, como resulta que se gasta uno tanto en consumo, porque el coche, el móvil, las vacaciones se ven, pero lo que se come no se ve, vamos relegando, vamos desplazando la comida a un valor inferior, secundario. Ya lo comentamos en alguna ocasión, que es verdad que la percepción es que no importa gastarse en un modelo nuevo de móvil, de televisor, por ejemplo, por poner algo en un coche, pero sí que nos parece la fruta fresca muy cara y a lo mejor ahí es donde se reduce. Sí, yo siempre pongo así a los alumnos, siempre les digo, miren, en realidad lo que estaba pasando hoy en nuestra sociedad está cambiando la fruta y la verdura por la PlayStation. Y el ejercicio, claro. Claro, no, pero el ejercicio viene por el coche.
y viene por la poca preparación sí, que pero tienen los niños pequeños, si en vez de jugar a la pelota corriendo por la calle están con las consolas, están pues con las consolas, claro, añadimos un problema más. Claro. ¿No? Es uno de los precios a pagar de la sociedad del bienestar. Particularmente llamativo es que los niños, que desde unas edades en las cuales normalmente tienden a quemarlo todo, sin embargo se está observando cada vez mayor incidencia de obesidad infantil. Exactamente, hoy día ya tenemos el porcentaje de o si no el mayor, uno de los mayores porcentajes de obesidad, está en torno al 7%. Y es un problema gravísimo, porque claro, tiene que ver con lo de antes. Imagínense que el niño que es gordo, de pequeño normalmente va a ser obeso, va a ser gordo de mayor. ¿Y diabético? Exactamente. La obesidad y la diabetes es como la sombra y el cuerpo. Entonces van a desarrollar diabetes enseguida. Y el problema que tenemos en Canarias, como dijimos antes, es que la diabetes se nos adelanta. Y resulta que normalmente la diabetes, estamos hablando de la diabetes tipo 2, la diabetes de mayor. No la de tipo 1, que necesita insulina y que ocurre en la infancia, en la adolescencia, sino la que normalmente ocurre a 40, 50 años. Y esto fue otro de los hallazgos del estudio. Cuando nosotros vimos por grupos de edades la distribución de los diabéticos en Canarias, nos dimos cuenta que en el tranco de edad, en el segmento de edad de 15 a 35 años, Canarias tenía casi el triple de diabéticos que el resto de las comunidades. Clásicamente esa diabetes aparece alrededor de los 50 años. Nosotros con entre 30 y 35, 40 años tenemos un montón de diabéticos. Entonces, ¿qué pasa? Que el enfermo lleva exponiéndose a la enfermedad, porque empieza antes, muchísimo más tiempo, y entonces las probabilidades de que se complique son muchísimo mayores. Después también, otro apunte técnico que aquí tenemos que ir combinando entre el divulgativo y el técnico, otra cuestión, otra percepción. Bueno, si me da diabetes, me pincho insulina y ya está, y se acabó el problema. Esto no es tan sencillo. No es tan sencillo, entre otras cosas, Roberto, porque la mitad de los enfermos no saben que son diabéticos. Claro. Cuando nosotros hicimos el estudio de los diabéticos complicados, que cogimos y estudiamos a todos los enfermos renales que estaban en diálisis por culpa de la diabetes, y cuando le preguntábamos cómo lo diagnosticaron o cómo se enteró de que era diabético, resulta que el 60% se enteraron que eran diabéticos cuando ya estaban complicados. Cuando fueron al médico porque veían poco, o porque orinaban espuma por el problema de riñón, o porque se hinchaban, o porque no podían subir una cuesta por falta de riego, es decir, cuando ya estaban complicados. Entonces todos esos enfermos, desde que se diagnosticaron, desde que les apareció la diabetes, hasta que fueron al médico por esta complicación que estamos hablando, pues transcurrió unos 15 años de media. Fíjense el tiempo que se pasó esa diabetes, como diría yo, viajando sin papeles. Claro, lo terrible es que la diabetes es una enfermedad que no duele. Claro, que no duele, es el asesino silencioso. Por eso a mí me parece que una de las medidas que son fundamentales, y yo insisto mucho acerca de la Consejería de Sanidad, doña Mercedes Roldós, que yo sé que tiene mucho interés, es que al diabético hay que buscarlo. Al diabético no hay que esperar a que venga. Porque si hemos visto que el perfil cultural del diabético es desfavorecido, es una persona con poca cultura, con poco conocimiento, como te diría yo, con poca cultura de ejercicio, con poca cultura de revisión, esa persona no va al médico a revisarse. Esa persona va al médico cuando le duele o le pasa algo, y cuando llega ya está complicado. Entonces lo que hay que hacer es buscar al diabético, hacer campañas masivas de detección precoz de la diabetes para ponerle remedio a tiempo. Es decir, lo mismo que se hace con las donaciones de sangre, ¿no? Que se con una furgoneta, ¿no? Pues una furgoneta se va a esos pueblos, sobre todo del norte, donde nos incide más la diabetes, sobre todo por encima de la raya de la bruma, como digo yo. Son los pagos altos los que están más castigados por la diabetes, a partir de los 500 metros hacia arriba. Y entonces decir, oiga, todo el que esté gordo, todo el que tenga familiar diabético, porque fíjese que esta diabetes es hereditaria, esta enfermedad es hereditaria, la diabetes, todo el que tenga familiar diabético, todo el que esté gordo, todo tal, vengas acá a la furgoneta a pincharse el dedo.
Pero eso no una vez al año, como se hace normalmente el Día Mundial de la Diabetes. No, hay que hacerlo con frecuencia. Es la única manera de pillar a los diabéticos a tiempo y poner medidas a tiempo. Porque ahora, en un porcentaje muy apreciable de casos, lo que estamos es poniendo de puntales al final del barranco. Entonces lo que hay que hacer es impedir la riada, pero la riada se impide allá arriba, poniendo una presa allá arriba, impidiendo, diagnosticándolos, detectándolos pronto e impidiendo que se produzcan las complicaciones. ¿Hay algunos, digamos, detectores, algunos síntomas, aunque ya decimos que es una enfermedad silenciosa y ahí deriva buena parte del problema, aparte del hábito de vida que cada uno lleve, que pueda indicar que una persona tiene azúcar, que puede estar afectándole el exceso de azúcar? Sí, este es el drama, ese es el drama, de que la diabetes solo da síntomas cuando las cifras de azúcar en sangre están por las nubes, cuando la diabetes se nos está saliendo por las orejas. Es decir, cuando los niveles de glucemia, es decir, glucemia significa concentración de azúcar en la sangre, pasan de los 400, es cuando la persona tiene sed, orina mucho, tiene hambre, pierde peso de una manera inexplicada, entonces se sienta mal, va al médico y resulta que le hace un análisis y le encuentran la diabetes. Pero hasta que llegue eso, hasta que el azúcar en sangre consiga esos niveles, pueden pasar años. Y el enfermo no enterarse. Ese es el drama. Por eso es tan importante que los grupos de riesgo, que son la gente que tiene familiar diabético de más de 30 años, que estén obesos, que tengan la tensión alta, que vayan a controlarse, hacerse un análisis simplemente. Es ahí cuando entonces podemos actuar a tiempo. Ahora ya te digo, al final de la riada, al final del barranco, pues puntales. Se habla también, doctor, de los cambios de hábitos, no solo alimenticios, sino también de hábitos saludables, por ejemplo, el ejercicio. También ocurre aquí que muchas veces se piensa, bueno, ejercicio, que parece que hay que correr los 100 metros en 9 segundos o algo así. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ejercicio saludable? Pues mire usted, ¿con qué nos conformaríamos? Es moverse, es moverse. Primero, hacer todas las actividades diarias caminando. Intentar usar el coche para largas distancias. Para eso hay que preparar las ciudades también. Pero todo lo que haya que hacer, hay que hacerlo caminando. Miren ustedes, antes nosotros subíamos las escaleras, ahora las escaleras nos suben a nosotros. Es decir, las escaleras para los incapacitados, las escaleras mecánicas, hay que subir andando, hay que irse a Hacienda, al supermercado, a todos sitios, en principio andando. Y después una medida muy sencilla, es decir, caminar como mínimo 4 veces en semana 5.000 pasos. Y 5.000 pasos equivalen a 3/4 de hora de una marcha ligerita, no con las manos en los bolsillos, sino andando ligeramente. Yo los uso para pasear mis perritas. Todos los días las cojo y me voy, pues desde donde yo vivo, en el centro de la ciudad, hasta el auditorio, un poquito más allá y me vuelvo. Sencillamente con eso, caminando 3/4 de hora, 1 hora mejor, a un paso un poco ligero, es de una efectividad tremenda. No hay que hacer campeones, no hay que tener medallas. Oye, el que le guste un deporte, el que le guste nadar, el que le guste jugar al pádel, mejor. Pero si no, simplemente con andar esos 5.000 pasos 4 veces en semana, pues a conseguir unos beneficios tremendos. Y además te drogas con el ejercicio. Cuando llevas un tiempo sin hacerlo, tu cuerpo lo echa de menos. Le acaba cogiendo hasta vicio. Le coge hasta gusto. Hasta gusto. Doctor, ¿quién tiene que liderar esa transmisión, esa comunicación con el ciudadano, en su opinión? Hombre, yo creo que es fundamental hacer campañas de información masivas al ciudadano. No puntualmente, repito, en los días de la obesidad, en los días de la diabetes, sino con mucha frecuencia, como se hizo con el tabaco. Hay que desarrollar campañas masivas en los medios populares, fundamentalmente el vuestro, el de la televisión, que es el que más se ve, diciendo lo malo que es estar gordo, diciendo que la gordura trae tarde o temprano la diabetes, diciendo lo que es sano y lo que no es sano, fomentando la práctica de ejercicio, pero eso de manera, digamos, constante,
como un bombardeo, como se hizo con el tabaco. Eso es realmente importante. Después, desde el punto de vista del ciudadano, tenemos que hacer un esfuerzo tremendo para colocar de nuevo a la comida en el sitio de importancia que tenía hace 30 años. Es decir, es un negocio muy ruinoso comer peor por tener un aparato determinado, porque al final si se pierde la salud se pierde todo. Entonces... quitarse de otras cosas, pero claro, no quitarse de la comida sana. La comida está claro. No es fácil teniendo un sueldo limitado. Por eso hay que establecer lo que se llama una jerarquía de valores, darle la importancia a las cosas que tienen. Y una de las primeras cosas, o quizá la primera, es la comida, porque en realidad somos lo que comemos. Es decir, si tú comes mal, cuando llegas a los 50 años estás hecho un cacharro. Estás gordo, desarrollas obesidad, te sube el colesterol, te sube la presión. Y después, desde el punto de vista de, digamos, vamos a llamarle gubernamental, yo creo que es importante el tomar una serie de medidas tendentes a abaratar, subvencionar, no sé, yo no soy economista, pero lo que no puede es que una familia canaria solamente en frutas y en verduras se gaste entre 78 y 88 euros al mes. Hay sueldos de 600 euros y de 500 euros. Entonces, de alguna manera nos tenemos que arreglar para subvencionar, para abaratar, aunque sea por sectores, el precio de la comida. Otra cuestión importante es adecuar las ciudades para la práctica del ejercicio, habilitar espacios donde se pueda la gente caminar, que esté marcado 1 kilómetro, 3 kilómetros, tal. Es decir, incentivar el transporte público, porque bueno, desde la parada del tranvía hasta tu casa, pues lo mismo caminas 1 kilómetro, caminas 800 metros. Lo que ocurre, no sé si a usted le da la misma sensación, es que a la hora de que el ciudadano quiere efectivamente llevar una dieta saludable, se encuentra con que a lo mejor no sabe cómo. Claro, no es que no sé. Esto lo debo comer, esto no, esto lo quito. No. Eso forma parte, Roberto, de la información masiva, porque es cuestión de educación, empezando por la escuela, ¿no? Y eso la Consejería de Sanidad la tiene muy presente. Pero es que es mayor el drama, es que hay muchas personas que tú convences, te lo digo porque me pasa con mis enfermos, a muchas personas que están ya convencidas de que deben comer sano, resulta cuando van a comprar la comida no pueden. Porque está fuera de su alcance. Y eso es un problema tremendo. Hay muchos enfermos que me confiesan, doctor, no he hecho la dieta ni he bajado el peso, porque es que resulta que cuando he ido a comprarla, somos 4 de familia y yo no puedo. No puedo porque no la puedo pagar. Entonces es un problema realmente grave. Eso sin contar, perdona Roberto, sin contar que también hay que hacer un esfuerzo individual para lo que dijimos antes, para dejar un poco a un lado los objetos de consumo, el consumismo, y traer la comida a su sitio. Un último apunte siquiera un poco para la esperanza, y es que esos lugares donde la gente pasea, popularmente llamadas rutas del colesterol, cada vez hay más gente. Parece que también hay mucha gente concienciada, por lo menos con la necesidad de hacer ejercicio. Sí, efectivamente, pero si tú haces vamos a llamarlo un estudio sociológico, la ruta del colesterol más cercana que tenemos, que es la avenida de Anaga, el perfil social de la gente que hace ejercicio es medio alto. Ese perfil lo tenemos que transmitir a todas las clases sociales, y es con educación. La clase media alta tiene más conciencia del valor del ejercicio y es la que camina con más sistema. No quiere decir que no haya de todo, pero en proporción es la clase media alta la que practica más ejercicio. Y esto hay que transmitirlo a toda la población, a base de campañas de información, educación. Pues a ver si lo vamos haciendo poco a poco entre todos. Doctor Maceira, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Adiós. Muchas gracias a todos ustedes también por su atención. Ya saben, les emplazamos, como siempre, a una nueva edición de este programa de Entrevistados. Buenos días.